Partimos en el versículo 25, dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí una ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy desde nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Recordamos entonces esta pregunta porque Pablo estaba siendo apresado, iba a ser juzgado ilegalmente en el tiempo y él aparece con esta pregunta que le hace, ¿no es cierto? Donde le dice, ¿os es lícito? O sea, es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido juzgado. Por lo tanto, en ese momento se paraliza todo. O sea, claramente, en ese momento todo se paraliza y hay que recordar que Pablo era un ciudadano romano y era de nacimiento. Es por eso que cuando el tribuno le dice, yo con gran suma adquirí esta nacionalidad, digamos, ¿no es cierto? O el reconocimiento de ser ciudadano, Pablo la tenía de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, le dice, Pablo aprovechó las veces que fue perseguido como oportunidades para testificar de Cristo. Sin querer, sus enemigos le prepararon por la oportunidad de dirigirse en el Sanedrín. Y esto es muy importante, hermano, porque Pablo estaba próximo a enfrentar el concilio, ¿no es cierto? Estaba siendo apresado. Y sin querer, el tiempo que pasó, y recordemos que ya este es como el tercer round que tiene Pablo, ¿no es cierto? Entonces ya con ese tiempo se había ido preparando mucho más de lo que se había preparado antes, ¿no es cierto? Entonces, al momento de llegar, él ya estaba, sin querer queriendo, como decía el chavo, preparado, ¿no es cierto?, para enfrentar el Sanedrín. Pablo, ante el concilio, dice el versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban a los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, les presentó ante ellos. Bien, entonces ya teniendo este contexto, ¿no es cierto?, donde estábamos situados, ahora Pablo tiene que afrontar, ¿no es cierto?, y afrontar las consecuencias de su fe, afrontar las consecuencias de ser seguidor de Cristo y afrontar cómo se estaban suscitando las cosas, ¿verdad? Leemos entonces, hermano, en este libro, ¿no es cierto?, de Hechos, el capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hermano, cuando yo escucho buena conciencia, automáticamente florece mi naturaleza humana y bueno para el juicio. Y digo, buena conciencia. O sea, estoy recordando que hay una condición en donde él pudo decir dedo para arriba, ¿no es cierto?, para juzgar a otros cristianos, cuando él perseguía a la iglesia. Hermano, Pablo, o Esteban, mejor dicho, cayó a los pies de Pablo cuando fue apiedrado fuera de la ciudad. Y yo decía, ¿cómo puede a lo mejor el apóstol Pablo decir, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy? Y fíjese que me llevó un tiempo poder estudiar y ir viendo cómo Pablo
hablaba de esta buena conciencia. Primero hay que entender que el significado de conciencia bíblicamente es la capacidad de hablar, la capacidad dada por Dios para autoevaluarse, funcionando como testigo interno que juzga si acciones y pensamientos son correctos e incorrectos, según sus normas. La palabra, ¿no es cierto?, buena conciencia, viene del griego suneidesis, que es una alerta moral. No sé si está bien pronunciado, pero es una alerta moral. Actúa como una voz interna. ¿Se acuerda usted cuando decían los niños, tengo mi angelito malo, mi angelito bueno? Esa es la conciencia. Alguien que le está diciendo, oye, lo que estáis haciendo está mal. Entonces, esta conciencia, esta voz interna, lo guía hacia la voluntad de Dios y reacciona ante el pecado. Bueno, fíjese que Pablo no estaba olvidando su pasado. Él en ningún momento olvidó que persiguió a la iglesia. En ningún momento olvidó, me imagino, las veces que puso dedo para arriba para que fueran otros hermanos juzgados. Pablo no olvida su pasado, sino que actúa con una conciencia limpia, porque incluso cuando perseguía a la iglesia, él creía sinceramente que servía a Dios, ¿no es cierto?, que estaba en lo correcto. Su fe, posteriormente, una vez que el Señor se le presenta, ¿no es cierto?, lo deja ciego por 3 días, su fe es reorientada, ¿no es cierto?, eliminando también, y esto es súper importante, eliminando la culpa al ser redimido por la gracia del Señor. Al hablar ante el concilio, Pablo se refiere de su integridad moral, sostenida tanto en su época de fariseo, como también en su ministerio, reconociendo a Dios como su guía en todo momento. Pablo, paréntesis, estamos hablando de Saulo, creía fervientemente que perseguir a los cristianos era defender su fe judía. Por lo tanto, en ese momento, él estaba en su pensar correcto. ¿No es cierto? Actuaba bajo una conciencia iluminada por la ley, no por malicia personal. No era porque Esteban le caía mal, no era porque Pedro le caía mal, etc. Sino que no había una malicia personal. Él seguía su fe. El apóstol entiende que su pasado fue cubierto por el perdón de Cristo. Su buena conciencia no se basa en la perfección pasada, sino en la justificación actual de la gracia, o por la gracia. En resumen, Pablo no olvida en ningún momento su vida pasada, no olvida en ningún momento lo malo que hizo, sino que su encuentro con Jesús le permite reinterpretar su vida, reorientar su fe, entendiendo que su sinceridad anterior fue redirigida hacia la verdad del Evangelio. Versículo 2 dice, el sumo sacerdote Ananías ordena entonces a los que estaban junto a él que le golpearan la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Fíjese acá, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjese que esta palabra, cuando dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Es fuerte. Es fuerte porque Pablo está confrontando a uno de los sumos sacerdotes, ¿no es cierto?, y le está indicando pared blanqueada. Y eso quiere decir que por fuera entrega una versión de sí mismo para que las otras personas crean, y por dentro era otra cosa. Y Pablo le está diciendo pared blanqueada porque para él entendía que lo estaban juzgando sin antes, o lo estaban castigando sin antes ser juzgado. Josefo,
Un respetado historiador del primer siglo describió al sumo sacerdote Ananías como una persona profana y avara, que perdía los estribos con total facilidad. La fuerte reacción de Pablo fue a causa de la orden ilegal de Ananías con él. Ananías estaba violando la ley judía al suponer que Pablo era culpable y haber ordenado un castigo sin haberlo juzgado. Es posible que Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote, o probablemente lo sabía, ¿no es cierto? Pero también existe la posibilidad que él no lo sabía. Porque estaba violando la ley que supuestamente debía representar. Como cristianos somos representantes de Cristo. Y fíjese lo que hace Pablo, o probablemente él no sabía que era el sumo sacerdote porque esa persona estaba haciendo algo mal. Y fíjese que nosotros también tenemos esa instancia donde podemos representar bien o podemos representar mal. Yo hace un tiempo atrás me tocó entregar un mensaje y hablábamos de las marcas corporativas. Y cuando yo manejo un vehículo y voy en la calle a 120 kilómetros por hora por Alameda, etcétera, me cruzo, toco la bocina, casi atropello un peatón, la marca de mi empresa va en el vehículo, ¿no es cierto? Entonces esa marca, Juanito Pérez, experto en soluciones, ¿no es cierto?, va ahí en la camioneta. ¿Pero saben mi nombre? No lo saben, ¿no es cierto? Y es probable que una persona que esté afuera véame actuar, ¿no es cierto? Y yo llevo una polera, una marca que dice amo a Jesús o Jesús es mi salvación, es mi camino, ¿no es cierto? Y hago malas cosas, esa persona tampoco sabe mi nombre, pero sí reconoce a Jesús. Y sí reconoce ese nombre Jesús, ¿no es cierto? Entonces, acá es un punto súper importante donde nosotros debemos entender que nuestra marca, ¿no es cierto?, que llevamos como cristianos, debemos traspasarla a otros. Y eso habla bien y mal de nuestro testimonio. O sea, nosotros lo que hacemos es lo que otras personas van a reconocer. Si alguien nos dice, no conocemos que eras cristiano, o sea, es probable que yo me deba sentir aludido. Es probable que yo deba decir, algo está pasando y algo estoy haciendo mal. Por lo tanto, debo reorientar, ¿no es cierto?, mi forma de caminar. Versículo 6. Gracias. Si alguien, entonces Pablo, notando de una parte que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Era muy inteligente Pablo. Pero más que inteligente, el Espíritu Santo estaba morando en él, le estaba dando discernimiento de las cosas que podían pasar y cómo él podía intervenir en las multitudes. Los fariseos y los saduceos eran líderes religiosos que tenían creencias distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los fariseos creían que los muertos resucitarían, creían en la resurrección, pero los saduceos solamente reconocían la autoridad de los libros de Génesis hasta Deuteronomio. En esos libros no hay enseñanzas claras o explícitas sobre la resurrección, por lo tanto tenían otra creencia. Con sus palabras, Pablo logró que se dividiera el Sanedrín. Me están atacando, me están todos en conjunto, ¿no es cierto? Y Pablo lo que hace a través del discernimiento, en darse cuenta que habían saduceos y fariseos, es separar las aguas, es separar esa multitud que me estaba juzgando.
Por lo tanto, provoca esta división. El discernimiento que mostró Pablo al notar que en el Sanedrín estaba compuesto de saduceos y fariseos es un buen ejemplo del discernimiento que Jesús prometió dar a los creyentes. Y fíjese que eso lo podemos ver, y lo invito a buscar en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 9 al 11. Libro de Marcos, capítulo 13, versículos 9 al 11. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Fíjese lo que está diciendo. Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, si lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y fíjese que la situación que vivió Pablo a través de este discernimiento de separar las multitudes es lo que está hablado acá. Cuando estamos bajo presión a causa de nuestra fe, Dios nos ayudará. Al igual que a Pablo, siempre debemos estar listos para presentar nuestro testimonio, el Evangelio. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo dará el valor, ¿no es cierto?, que necesitamos para hablar. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que nos ponemos nerviosos? Y nos pasa, y me pasa, que tenemos que hablarle a una persona de Cristo y no sabemos cómo empezar. Y empiezo, y si se me olvida el versículo, y si se me olvida lo que le tengo que decir, y si se le olvida el mensaje, ¿no es cierto? Por lo tanto, empieza ahí un juego de valentía, un juego de dudas, etcétera, pero acá hay un discernimiento entregado por el Espíritu Santo. Y muchas veces terminamos de hablar, y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces decimos, uy, no sé cómo... ¿De dónde saqué tantas palabras? Si yo quería hablarle 2 minutos, pero terminé hablándole media hora. ¿No es cierto? Eso pasa. Y versículo 9, dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de las partes de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le lleven a la fortaleza. Aquí hay una palabra súper importante, pero antes quiero mencionarles la diferencia. Bueno, dice que los escribas estaban del lado de los fariseos. Los escribas eran los que tomaban nota, ¿no es cierto?, de todo lo que estaba pasando y llevaban a la escritura, ¿no es cierto?, a documentos que iban a trascender en el tiempo y que son de vital importancia, ¿no es cierto? Y mientras también los fariseos se encargaban de representar a la nación. Ahora debemos tener claro que en el contexto en que la intervención de los escribas buscaban proteger a Pablo, ¿no es cierto?, que provocó una división entre los fariseos y los saduceos. Como advertencia hay que considerar que cuando se dice no resistamos a Dios, indica que ellos tenían muy claro el temor a Dios, que tenían muy claro el respeto. Y dice que no resistamos a Dios, ¿no es cierto?, al estar luchando contra una revelación divina quizás. Entonces, reflejando que este era un debate muy importante dentro de la época. Versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten
ánimo. Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermano, como dije en un principio, Pablo ya estaba en el tercer round y me imagino que ya estaba cansado, estaba aburrido, y el lugar donde él iba, nadie o la multitud no le encontraba la razón y siempre se tenía que estar enfrascando en estos diálogos, ¿no es cierto?, tratando de mostrar la verdad. Y en ese caso me imagino que Pablo estaba cansado, por lo tanto, cuando el Señor se aparece, ¿no es cierto?, y le dice, ten ánimo, es una palabra de refrigerio, es una palabra donde lo impulsa a seguir adelante. Así es necesario que también testifiques en Roma, o sea, diciéndole ánimo, pero el camino no se ha acabado. Necesito que sigas a la otra ciudad, necesito que vayas a Roma. Entonces es súper importante también recordar lo que decía el libro de Marcos, ¿no es cierto?, que leímos el versículo 9 al 11, decía, y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Por lo tanto, yo me imagino que el Señor vio como Pablo estaba a lo mejor ya desanimado, quizás estuvo a un punto donde decir ya no más, y el Señor aparece y le dice, ánimo, levántate, esfuérzate, ¿no es cierto?, y sigue adelante, porque es necesario ir a Roma ahora para poder seguir predicando y llevar el Evangelio. Entramos, hermano, entonces al complot contra Pablo. Versículo 12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ese es el complot, esa es la trama y ese es el juramento que se hicieron. No beber, no comer nada antes de que mataran a Pablo o hasta que mataran a Pablo. Una vez que los fariseos y los saduceos se calmaron, volvieron a centrar su vista en Pablo. Para estos líderes, la política y sus puestos había sido más importante y ya estaba siendo más importante que seguir la palabra de Dios. Estaban listos para llevar a cabo claramente otro homicidio, como lo habían hecho con Jesús, pero como siempre Dios tenía el control de todo. Dice el versículo 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Fíjese que esta es la única mención en la Biblia acerca de la familia de Pablo. No hay mucho donde se mencione y habla de este hijo de la hermana, o sea, su sobrino, ¿no es cierto? Algunos eruditos creen que Pablo fue repudiado por su familia cuando se convirtió al cristianismo. Recuerde usted que Pablo era ferviente creedor y perseguidor de la iglesia. En uno de sus escritos, Pablo mismo da a entender que había perdido todo a causa de Cristo. Filipenses 3:8, ¿no es cierto? No es necesario que lo busque y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Súper importante. Y a pesar de que Pablo en custodia, ¿no es cierto?, estaba sin poder saber lo que estaba pasando afuera,
Su sobrino pudo visitarlo porque en esa época los parientes y amigos tenían acceso a los ciudadanos romanos que estaban apresados, ¿no es cierto? Y podían llevar alimentos y otras necesidades que tenían. Versículo 17 dice: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos les acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Muchas veces, hermano, y esto es una pequeña reflexión, es fácil pasar por alto las acciones de los jóvenes, de nuestros niños, ¿no es cierto? Y muchas veces tenemos esa mala acción de pensar que las personas más jóvenes en Cristo quizás no pueden hacer algunas cosas, ¿no es cierto? O no pueden hacer cosas de importancia, servicio, etcétera. Pero fíjese que este joven, ¿no es cierto?, cuando empieza a escuchar, lleva, ¿no es cierto?, este mensaje de vital importancia. Desempeñó un papel importantísimo en el plan de Dios para proteger la vida de Pablo. Porque fíjese que si en ese mensaje no hubiese llegado, quizás el plan o el complot hubiese sido concretado, ¿no es cierto? Entonces Dios pone en un papel fundamental a este muchacho para poder llevar ese mensaje. Fíjese que también es necesario mencionar que Dios puede usar a cualquier persona de cualquier edad, ¿no es cierto?, que está dispuesta a entregarle su vida. Jesús dejó claro que los niños son importantes. Dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 2 al 6, dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si os volvéis, os hacéis niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjese entonces que Jesús resalta la importancia, ¿no es cierto? Pablo es enviado ahora a Félix, que era el gobernador. Versículo 23 dice: llamando a 2 centuriones, mandó que se preparasen para la hora tercera de la noche, ¿no es cierto?, que es aproximadamente las 9 de la noche, ¿no es cierto? Y dice: preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. El comandante romano les ordenó a sus oficiales que llevaran a Pablo a Cesarea, un lugar donde caminando podrían demorar más de 24 horas. Jerusalén era la sede del gobierno judío, pero el cuartel general romano se encontraba en la región y estaba en Cesarea. Dios obra de manera sorprendente, y aquí hay que darse cuenta
porque Dios está ocupando al ejército romano, está ocupando las fuerzas, ¿no es cierto?, para poder defender a Pablo. Dijo que eran 200 soldados, ¿no es cierto?, 70 jinetes y 200 lanceros, o sea, 470 personas para proteger que Pablo llegara a salvo a Cesarea. Entonces es impresionante cómo Dios puede ocupar todas las herramientas que tiene, ¿no es cierto? Y Él tiene el 100% de las herramientas disponibles. Entonces, en nuestras vidas también hay que darse cuenta que no nos debemos sorprender cuando Dios responda a nuestras oraciones de la manera que usted no se imagina. Bien, versículo 25 dice, y escribo una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Permiso. Calzó justo. Félix fue un gobernador romano, ¿no es cierto?, entre los años 52 al 59 después de Cristo. Tenía un cargo similar al que tuvo Poncio Pilato, como para que se hagan una idea de quién era Félix. Bien, aunque a los judíos se les había otorgado cierta libertad de autogobernarse, el gobernador romano seguía dirigiendo el ejército, seguía manteniendo la paz y recolectaba los impuestos, ¿no es cierto? Versículo 27 dice, a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, los libraré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti los que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volviendo a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Fíjese que esta carta menciona, ¿no es cierto?, que en este caso el tribuno estaba buscando ayuda. O sea, desde el momento en que Pablo les dice, yo soy romano, de ciudadanía romana, ¿no es cierto?, pasa en este caso a otra jefatura que tenía el tribuno, ¿no es cierto? Y en este caso, el centurión pasa al tribuno y el tribuno pasa a este comandante, ¿no es cierto?, a Félix, donde él tenía que tomar la decisión. Pero le dice, te escucharé cuando lleguen tus acusadores. Bien, este mensaje, hermano, nos muestra que la vida de Pablo de Tarso estuvo marcada por la oposición, pero también la soberanía absoluta de Dios, al poner en ayuda al mismo ejército romano. Desde el momento en que se invoca la ciudadanía romana hasta la comparecencia en el concilio y su traslado a Cesarea. Vemos como cada circunstancia, incluso las injusticias, las conspiraciones, amenazas de muerte, persecuciones, fueron utilizadas por el Señor para cumplir el propósito. Pablo, sin duda, según lo escrito en la Biblia, actuó con valentía. Actuó con discernimiento y una buena conciencia delante de Dios. No porque su pasado hubiera sido perfecto,
sabemos que no fue perfecto, sino porque había sido redimido por la gracia de Dios. Su vida nos enseña que una conciencia limpia no significa ausencia de errores, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no es cierto? Y los errores del pasado, sino una vida transformada y justificada por el perdón. Ante el Sanedrín, también Pablo demostró sabiduría espiritual al centrar en debate en la esperanza de la resurrección. Fíjese que cuando provocó la división, él también sembró este mensaje, aludiendo a que existía la resurrección, revelando que el núcleo del conflicto no era político, sino que propiamente teológico. Aún bajo presión se cumplía la promesa dada por Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo del 9 al 11, que lo habíamos leído, en donde el Espíritu Santo dará, ¿no es cierto?, las palabras y el valor en el momento indicado. El complot para matarlo evidencia cómo el celo religioso del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, ¿no es cierto?, puede desviarse con el poder y la tradición que colocan por encima de la verdad. Y muchas veces debemos tener en cuenta que el poder, que el querer ser más, el querer llegar más arriba, significa que muchas veces vamos dejando de lado nuestro principal objetivo. Y eso tenemos que tenerlo. Y no estamos libres de eso, hermano. No es que yo lo hable ahora y yo esté alejado de eso. En cualquier momento puede pasar y me puedo enceguecer de querer tener más poder. Y eso no debe hacer que mi objetivo final se lleve a cabo. Cuando el Señor se le apareció diciendo, ten ánimo, confirma que el testimonio no terminaba en Jerusalén, aún debía llegar a Roma. Nada podía detener el propósito divino, ni cárceles, ni conspiraciones, ni autoridades humanas. En definitiva, este capítulo es de suma importancia, es un capítulo donde habla que la integridad delante de Dios es más importante que la aprobación de los hombres. Y eso es sumamente importante. La persecución puede convertirse en plataforma para llevar un testimonio. ¿Cuántas veces hemos hablado que las pruebas o el oro debe pasar por fuego para ser, ¿no es cierto?, de alguna otra forma purificado? Dios gobierna aún en medio del caos. Cuando somos fieles, Él mismo nos sostiene y dirige al cumplimiento de su voluntad. Así como Pablo, hermano, estamos llamados a vivir como una buena conciencia, discernimiento y valentía, confiando en que cada prueba puede ser oportunidad para glorificar a Cristo y cada prueba va a tener ese fin, aun cuando no entendamos el proceso. Pero tenga algo sumamente claro, que a pesar de las adversidades y como hemos visto en la historia de Pablo, siempre Dios tiene el control sobre esa situación. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Señor, gracias te damos, papá, por este momento, Señor. Gracias te damos por este mensaje, Padre amado. Sin duda queremos ser como Pablo, Señor. Teniendo valentía, Padre, cuando seamos atacados, Señor, cuando seamos perseguidos, Padre amado. Teniendo ese discernimiento, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Como tu palabra dice que lo harás en el momento indicado. Y lo hemos visto, Padre, muchas veces hablándole a otras personas, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que esta palabra, esta valentía, este discernimiento, Señor, esta lucha, Señor, este afán de poder llevar tu evangelio, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor, se atesore en nuestros corazones y se envuelva, Señor, para que podamos llevar de tu palabra a otras personas, Señor. Que tu evangelio siga creciendo, Señor. Danos ánimos también, Padre, porque a veces nos cansamos, porque a veces sentimos y nos frustramos de hablarle a una persona, de invitarla a la iglesia, Señor, de hablarle de ti, Padre amado, y no entendemos, Señor, cómo ellos no pueden darse cuenta lo lindo que es vivir en tu vida, Señor, de seguirte, Padre amado. Y muchas veces eso nos frustra, Señor. Y Padre, te pedimos que nos des ánimo, Señor, así como se lo diste a Pablo, Señor, también para nosotros, Padre, para seguir adelante, Señor.
Padre amado, te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.